la desaparición de Billo. Después del espectacular arresto de Pablo Virgilio Gómez Suardí, en la madrugada del 4 de febrero de 1968, sus familiares fueron al cuartel general de la policía a averiguar dónde lo habían recluido, pero se encontraron allí con la inesperada sorpresa de que en las cárceles de la capital su nombre no aparecía en las listas de detenidos, aun cuando su amigo Roberto Solano Rodríguez, igualmente apresado durante el referido allanamiento, fue localizado encerrado en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. La asombrosa negativa policial sobre la detención del joven izquierdista fue sostenida una y otra vez en los días sucesivos por el jefe de la policía, general Braulio Álvarez Sánchez, y luego por el propio presidente Balaguer, quien aseguró durante una conferencia de prensa que Billo se encontraba en el extranjero, según los informes de inteligencia que poseía su gobierno. Esa categórica aseveración del mandatario estaba amparada en datos suministrados por la Dirección General de Migración, dando cuenta de que Pablo Virgilio Gómez Suardí, de 27 años y contador público autorizado, portador del pasaporte número 181-965, había abandonado el país el 31 de enero de 1967 por el Aeropuerto Internacional de Cabo Caucedo en el vuelo número 952. Pero el mandatario, según parecía, no estaba aún enterado de que Billo había regresado al país el viernes 26 de enero de 1968, utilizando un pasaporte argentino con el número 462-0288, expedido en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1966 a nombre del ciudadano bonaerense Ernesto Bernardo Pirogoski, que contenía visado de turista de Estados Unidos y Europa, suministrado durante su estadía en París por miembros del Partido Comunista Francés, para que pudiera desplazarse por La Habana, Lisboa, Madrid, Praga, Irlanda y Canadá. Balaguer tal vez desconocía que ese viernes feriado, dedicado por los dominicanos a honrar el nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, Billo entró a territorio dominicano por el puerto Osama, en calidad de turista proveniente de Puerto Rico y las costas colombianas, a bordo del vapor Satrústegui de la Compañía Transatlántica Española, y llegó acompañado de Héctor Homero Hernández Vargas, quien se instaló también en la zona de Herrera de Santo Domingo, aunque pudo evadir durante largo tiempo la persecución policial. Probablemente el jefe de Estado, por sus múltiples ocupaciones, no fue informado en ese momento de la entrada clandestina de Billo y de Homero, lo que pudo haber evitado el escándalo que sobrevendría cuando por vía del propio Homero el país se enteraría de su regreso. Esa noticia fue reforzada por una declaración que ofreció Agustín Moisés Blanco Genao, miembro del Comité Central del Movimiento Popular Dominicano MPD, asegurando que no era cierto que Billo estuviera en el extranjero, porque lo había visto detenido en el Palacio de la Policía Nacional el día 7 de febrero. En la ocasión, Blanco Genao era investigado por presuntas actividades subversivas atribuidas a sus partidos, y estando en el cuartel general de la policía, vio pasar a Billo por el frente de su celda, acompañado de varios agentes que lo llevaban hasta el área de operación del servicio secreto, donde fue investigado por el jefe de ese departamento, mayor Francisco Báez Mariñez, y por su ayudante, el capitán Caonabo Reynoso Rosario. Entonces se escuchó al prisionero gritar, duro frente a ellos, en alusión a la resistencia que deseaba mostrar en los interrogatorios inhumanos a que era sometido. Balaguer debió ponderar esa revelación, que fue ratificada por el periódico El Nacional
mediante un escrito del periodista Alejandro Paniagua, confirmaba la prisión del dirigente catorcista, según se había enterado por el testimonio confidencial que diera un alto oficial de la policía, su amigo Eulalio Almonte Rubiera, director del popular noticiario Notitiempo de Radio Comercial. A consecuencia de esta realidad, los familiares de Billo incrementaron su presencia en los medios informativos, reclamando una investigación del caso por parte del Procurador General de la República, doctor Manuel Rafael García Lizardo, y motivando a las entidades defensoras de los derechos humanos para que se manifestaran de modo solidario, exigiendo la reaparición del joven izquierdista. También la madre de Billo, señora Carmen Sordí, decidió encabezar una huelga de hambre dentro de la sede de la Cruz Roja Dominicana, acompañada de su nuera Rina Soto de Gómez, sus hijas Ibelice, Josefina y Marisa Gómez Sordí, más familiares cercanos como Altagracia Polanco y Calves Rodríguez. Esa huelga de hambre se inició el 21 de febrero, extendiéndose hasta el 4 de marzo de 1968, cuando el presidente Balaguer, ante el deterioro de la salud de la dama por no ingerir alimentos durante más de una semana y sufrir reiterados desmayos en el escenario de la protesta, optó por atender una solicitud de audiencia, recibiéndola en el Palacio Nacional, donde volvió a desmayarse cuando subía a las escaleras de la Casa de Gobierno, siendo asistida por el doctor Octavio Rosario García y el médico ayudante Rubier Corona. Luego de ese percance, el jefe de Estado conversó con la señora Sordí de Gómez, escuchó su petición de recorrer celda por celda todas las cárceles del país en busca de su hijo, y la autorizó al final de la reunión a visitar los recintos carcelarios, acompañada de un oficial de su escolta, el mayor José Ramón Ureña Colón, miembro de la Fuerza Aérea Dominicana. Una hora más tarde, ambos estaban en el cuartel general de la Policía Nacional, donde los esperaba el general Álvarez Sánchez para cumplir al pie de la letra la orden de Balaguer de que ofreciera a la dama las facilidades pertinentes para localizar a su hijo entre las personas apresadas por esa institución. La localización del joven catorcista dentro del cuartel general de la policía fue un evento trascendente, narrado por el propio jefe de esa institución, quien declaró a la prensa que cuando madre e hijo se vieron frente a frente, hubo una escena emotiva y sentimental que fue sellada como con un abrazo. De inmediato, Billo fue enviado a la Penitenciaría Nacional de la Victoria, acusado por el procurador fiscal del Distrito Nacional, licenciado Rafael Ravelo Miquí, de falsificación de pasaporte y otros documentos públicos con los cuales viajó al extranjero, iniciándose un juicio en su contra el 6 de marzo de 1968 en el juzgado de la Tercera Cámara Penal, situado en la primera planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ese juicio culminó el viernes 15 de marzo con una sentencia del juez doctor Conrado Abello Matos, condenándolo a 1 año de prisión, dictamen que fue ratificado el viernes 29 por la Corte de Apelación de Santo Domingo, presidida por el doctor José Reyes Santiago, aunque rebatido por los abogados de Billo, doctores Héctor Augusto Cabral Ortega, Rafael Antonio Durán Oviedo, Dagoberto Vargas Alonso y José Santana Peña, quienes recurrieron el fallo de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Billo fue excarcelado a mediados de 1969 y meses más tarde, exactamente el 3 de abril de 1970, fue involucrado en la supuesta muerte accidental del joven izquierdista Eliodoro Gómez Castillo Vidal, militante de los comandos de la Resistencia, quien ese día recibió en su cuerpo
una ráfaga de ametralladora durante un confuso incidente escenificado en la calle 30 de Villas Agrícolas en la ciudad de Santo Domingo, donde participaron miembros de la citada organización. Este suceso fue narrado a los periodistas por el joven Ramón Salvador Escoto Bingüí, testigo ocular y componente de la referida entidad izquierdista, aunque luego sería puesto en sospecha como confidente de la policía. Billo vuelve a La Habana. En enero de 1971, estando aún sin aclarar su responsabilidad en la tragedia narrada que costó la vida al joven Vidal, lo que empañó su actuación revolucionaria, Billo volvió a La Habana como representante de los comandos de la resistencia que encabezaba a Mauri Germán Aristi, quien 1 año y 11 meses más tarde moriría en combate junto a sus compañeros Bienvenido Leal Prandi Lachuta, Ulises Cerón Polanco y Virgilio Perdón, emboscados por tropas militares en la cercanía de una gruta en el kilómetro 14 y medio de la autopista de las Américas de Santo Domingo. En el campamento de los Palmeros, Billo fue recibido como un héroe por el comandante Román, nombre de guerra de Camaño, y según la versión de nuestro amigo Julio Antonio Veras Delgadillo, quien era parte de este grupo que se entrenó en Cuba con fines guerrilleros, el coronel de Abril lo integró a la dirección guerrillera y lo convirtió en el 4º hombre de la línea de mando, sustituyendo a Manuel Matos Moquete, apartado de la tropa por diferencias tácticas con la jefatura. Esa resolución cayó mal dentro del grupo que creía el joven catorcista debía pasar primero por un proceso de prueba antes de poseer alto grado jerárquico, aunque Camaño tomó la decisión por su contradicción momentánea con la dirección de los comandos de la resistencia y porque tenía el propósito ulterior de enviar a Billo a Santo Domingo a reorientar su proyecto bélico, sin calcular el malestar que esa improvisación podía causar en su campamento. Esa realidad la registra el exguerrillero Hanle Hermann en su libro El Fiero, escrito para resaltar la calidad humana y militar de su compañero de lucha Eberto Giordano Lalane José, cuando señala que con esa resolución Camaño empezó a evidenciar una gran consideración por el recién llegado, el cual pasó a ser, por encima de Eugenio Lalane José, la persona que disfrutaba de su mayor confianza en esos momentos. Hermann agrega las siguientes palabras: fue en esa coyuntura cuando probablemente Camaño cometió su mayor error, pues Gómez Suardí lo persuadió para que modificara los planes originales de la guerrilla rural o la guerrilla urbana. La dubitación retrasó los planes por 2 años. Veras Delgadillo, natural de Boca de Yuma, Bonao, a su llegada a Cuba en enero de 1970, reclutado por el dirigente PRDista Napoleón Núñez, miembro del comité ejecutivo del Partido Blanco y parcial de la línea izquierdista de Rafael Gamundi Cordero, el grupo Los Palmeros estaba constituido por 18 personas y 1 año más tarde se redujo dramáticamente por la indisciplina que se apoderó de sus integrantes luego de la aparición de Billo. No obstante, se debe apuntar que este grupo en sus inicios llegó a tener más de 50 miembros, aunque nunca estuvo monolíticamente cohesionado, porque eran jóvenes revolucionarios con ansias de libertad, que no poseían la formación militar de Camaño y se consideraban con derecho a opinar y contradecir sus decisiones, siendo ello motivo de su breve permanencia en la organización y de que, en algunos casos, como ocurrió con los reconocidos luchadores izquierdistas José Confesor Villa Tavares y Tácito Perdomo Robles, fueran apresados y acusados de conspiración por cuestionar la dilación cubana en facilitar su traslado a Santo Domingo. Se debe saber que, con la presencia de Billo,
renació la agitación y la indisciplina dentro de los palmeros, debido a su sorprendente designación como lugarteniente de Camaño. Hizo olvidar el aura de héroe que se había creado en Santo Domingo, cuando se le vio secuestrado, apresado y torturado en el servicio secreto de la Policía Nacional, pues solo imperó la percepción de niña bonita del comandante Román. Sin duda que la posición en que estaba colocado el joven catorcista Pablo Virgilio Gómez Suardí era sumamente incómoda y se agravó mucho más a raíz del incidente que le costó la vida a José Trifolio Santiago, mejor conocido como Pepito Matacuero, que ocurrió en un momento de descanso en que manipulaban una pistola y fue accionada por Billo olvidando que estaba cargada. Fue una muerte casi instantánea de ese joven que era recordado por su protagonismo en el secuestro de un avión en Santo Domingo que fue desviado a Cuba. Este trágico acontecimiento convirtió a Billo en villano, ya que la mayoría de sus compañeros rechazó la versión oficial del accidente, inclinándose por exigir a Camaño un juicio severo que jamás se produjo, en el que se considerara el hecho de que tanto la víctima como el victimario eran expertos en el manejo de las armas. Camaño evitó que Billo fuera fusilado o que lo metieran en la cárcel, alegando que sería enviado a Santo Domingo a cumplir una importante misión, pero aún así la muerte de Trifolio lesionó para siempre el futuro del joven catorcista, ya que no participaría en ninguna acción posterior de los palmeros y se le marginaría casi por completo del movimiento revolucionario. Incluso en 1974, estando en París y andando con Natanael Grullón, Nati, un joven que pertenecía al grupo Plinio y que había sido deportado por sospecha de haber participado en los incendios de las tiendas de tejidos, la Gran Vía y la Ópera, según nos recordó su primo, el actual viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Iván Leonidas Rodríguez Batista. A Billo lo pillaron en un supermercado hurtando latas de salchichas, frijoles y varias piezas de carne. Fue de esta manera, tristemente, que el otrora revolucionario durante mucho tiempo galvanizó como héroe las inquietudes de una buena parte de la juventud combativa e ingresó al libro de los villanos. Su vida trascendente se había apagado en Cuba, donde pasó al anonimato absoluto, aunque en sus años de madurez se convirtió en un discreto millonario, en un hombre de negocios con una próspera bodega en la ciudad de Nueva York. Punto final.